Pues vamos a hablar el día de hoy de lo que son etapas normales de la vida, del ciclo vital individual. Vamos a hablar de la adolescencia, menopausia y andropausia. Aspectos psicosociales. Para empezar, vamos a hablar de la adolescencia. La adolescencia está comprendida entre las edades de 10 a 19 años. Es la etapa evolutiva de paso y de conversión del niño al adulto. Se considera un periodo de transición y de cambio que puede ser más o menos percibido por el entorno y por sí mismo. Algunas familias viven la adolescencia de los hijos, de los sobrinos con mucho temor y otras, en cambio, viven la adolescencia como una etapa agradable y está en relación con la propia adolescencia. Si yo como padre de familia viví una adolescencia tranquila, la disfruté, jugué, platiqué, tuve amistades, no tuve ninguna dificultad durante esa etapa, probablemente mi adolescencia va a ser un buen recuerdo y por consiguiente la adolescencia de mis hijos o de mis sobrinos la voy a llevar mucho más fácil. En cambio, si yo tuve muchos conflictos, muchas situaciones adversas durante mi adolescencia, probablemente sea muy difícil llevar la adolescencia de mis hijos o de mis familiares. Entonces, muchas veces en algunas familias esta adolescencia se vuelve conflictiva porque las creencias, los deseos, los anhelos, las expectativas de los adultos son diferentes a las expectativas y los intereses de los adolescentes. También es bien importante hablar sobre los cambios físicos, emocionales y sociales que viven los adolescentes y van a ser diferentes en relación a las situaciones ambientales que viven, a la exposición a la pobreza, al abuso y la violencia que sufren estos adolescentes. Pueden hacer estas situaciones ambientales o sociales que los adolescentes sean mucho más vulnerables a los problemas de salud mental, que vamos a ir desarrollando más adelante dentro de esta clase. Pero ¿cuáles serían las quejas e intereses por parte de los adultos en contraposición a las quejas e intereses de los adolescentes? Pues lo vamos a repasar en esta diapositiva. ¿Cuáles serían las quejas de los adultos? El aspecto y las formas de vestir. Cada época, cada etapa de nuestra vida tiene una particularidad en la forma de hablar, la música que escuchamos, la forma en que nos vestimos. Entonces, muchas veces los intereses y las formas de vestir y el aspecto físico de los adolescentes puede considerarse grotesco o incómodo por los adultos de esa familia, para los padres de esta familia. La actitud de los adolescentes pueden ser consideradas como desafiantes y que son muy contestones de acuerdo a las quejas de los adultos, de los padres. Los adultos están interesados en el futuro económico de estos adolescentes, en el futuro social, en el futuro laboral. De ahí que muchas veces las quejas están relacionadas con quién se llevan, con los intereses que le pongan o no a los estudios, que abandonen sus clases, les preocupa mucho a los adultos. En cambio, los adolescentes pueden estar interesados en otros aspectos de la vida. Entonces los adultos pueden quejarse de que a los adolescentes no se les puede decir nada porque cambian de humor rápidamente, porque se vuelven malcriados, porque se oponen a la autoridad de los padres. Y eso muchas veces sucede dentro de las familias. ¿Y los intereses de los adolescentes cuáles son? A los adolescentes lamentablemente en esa etapa de la vida no les interesan los estudios, no les interesa el futuro, sino que les interesa el aquí y el ahora. Les interesa tener una pareja, les interesa tener una novia, ser aceptados por los colegas o por los pares, por los compañeritos.
Ellos andan buscando libertad e independencia y viven una situación de incomprensión, entre comillas, de ahí que aparezcan adolescentes con infelicidad y con una sensación de injusticia. Por ahí hace unos años atrás, unas décadas atrás, surgieron los emos y que se miraban todos oscuros, todos melancólicos y que se volvió hasta cierta forma una subcultura, una tribu urbana, una forma, un estilo de ver la vida. ¿Cuáles son las características generales de la adolescencia? Pues en la adolescencia hay una alteración de la morfología. este, los niños crecen y pegan el estirón, midiendo 1,70, 1,80, 1,90. Las niñas van cambiando su aspecto, van ensanchando sus caderas, se les forma el busto, los varoncitos empiezan a tener barba, el cambio de la voz, el desarrollo muscular. En cambio, las niñas pueden tener una silueta más eh, femenina, y estos son los cambios físicos que depende de la orientación, la educación que reciban por parte de la familia, de la escuela, van a ser más o menos aceptadas, porque muchas veces se van a sentir horrorizados por la primera menstruación, por ejemplo, en una niña, o la primera emanación nocturna durante un sueño húmedo en el varón. Entonces, si no están bien orientados sobre estos cambios físicos que puedan tener, pueden vivir esta etapa con mucho temor, con mucha angustia, si no son orientados por los adultos. Alteración de los sentimientos. A veces los adolescentes hoy están riendo, más tarde se ponen a llorar, son bien sensibles o pueden cambiar abruptamente de ánimo, volverse irritables. La erotización, van descubriendo o redescubriendo su propio cuerpo, las sensaciones, las zonas erógenas, lo que le pueda dar placer. Y los adolescentes, principalmente los hombres, por cuestiones culturales, socioculturales, pueden tener una experiencia mucho más temprana en cuanto a la estimulación, a la autoestimulación y a la búsqueda de placer sexual. Crisis de valores. Aquí se ponen en contraparte, por ejemplo, las creencias religiosas, sus creencias en aspectos políticos, en aspectos sociales, se vuelven rebeldes, se vuelven revolucionarios durante esta etapa. Proyección hacia el futuro. Y les pregunto a ustedes, de adolescentes o de niños, ¿cuántos de ustedes se visualizaban como médicos? Otros probablemente van a decir que quisieron ser astronautas, que quisieron ser cantantes, profesores, profesoras, veterinarios, aviadores, etcétera, etcétera, o ingenieros o arquitectos. La proyección hacia el futuro por parte del adolescente y la necesidad de reafirmación, no por los adultos, sino por los pares, por los compañeros, por los demás adolescentes. Quieren ser populares, quieren llamar la atención, quieren formar parte de ese clan, de ese grupo, de esa tribu. Eso es lo que les interesa a los adolescentes. Vamos a hablar entonces de los determinantes de salud mental durante la adolescencia. Pues el adolescente va a buscar una mayor autonomía. Él va a escoger su propia ropa, su propia forma de hablar, su propia forma de pensar, su interés por salir independientemente a otros lugares, a otras que no sean la iglesia o que no sean la casa de los abuelos, por ejemplo. Ahí ya están buscando su propia autonomía. Los adolescentes se ven influenciados por la presión de sentirse amoldados o iguales a sus compañeros. De ahí que muchos adultos le dicen a los adolescentes de que si fulanito se tira por un barranco, vos también te vas a ir a tirar. Pero realmente la adolescencia se trata de eso, de querer ser aceptados por los demás. Si los demás muchachitos se cortan el pelo con tal estilo, ellos van a querer cortárselo de la misma manera. Si las niñas y las adolescentes tienen una forma de vestir,
El adolescente va a buscar esa misma forma de vestir para sentirse parte de ese grupo integrado. La exploración de la identidad sexual. Entonces ahí está apareciendo probablemente la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, con quién se están identificando. Y esto es parte de la desarrollo psicosexual también del adolescente. Un mayor acceso y uso de la tecnología. Los adolescentes son nativos cibernéticos, son nativos tecnológicos. A mi edad, yo soy un emigrante de la tecnología a mis 41 años. Me es mucho más difícil poderme adaptar a este tipo de tecnologías. En cambio, los adolescentes rapidito le encuentran nuevas funcionalidades a los aparatos, le entienden más a ese tipo de artefactos. Bien, durante la adolescencia también es importante la calidad de la vida hogareña y de la relación con sus padres dentro de esta etapa de la vida. Y esto va a determinar un buen componente de salud mental. Amistades y pares prosociales, una familia que le permita expresarse, recibir y dar afecto, ser comprendido dentro de ese núcleo familiar, ser aceptado, que su palabra, que su actitud sea aceptada por parte de la familia. Bien, hablando de los determinantes de salud mental, podemos decir que la violencia, ya sea la negligencia, el abandono, el maltrato, va a hacer mucho más fácil que este adolescente caiga dentro de lo que es la estadística de enfermedades mentales. Los problemas socioeconómicos, como la estigmatización por el color, la discriminación por el color, la orientación sexual, la pobreza, pueden hacer que los grupos de adolescentes se excluyan a este muchacho por ser gordito, por ser negrito, por ser chaparro, por ser alta, por ser afeminado, por ser, tener una actitud masculina. También pueden sufrir de bullying durante esta etapa y esto va a condicionar al desarrollo de enfermedades mentales. Que estos adolescentes tengan falta de acceso a servicios y apoyo de calidad, también los van a ser mucho más vulnerables a las enfermedades mentales. Entornos frágiles o con crisis humanitarias van a ser aún más, mucho más vulnerables al desarrollo de enfermedad mental. Los adolescentes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, adolescentes con discapacidad intelectual u otras afecciones neurológicas como epilepsia, como cáncer, podrían hacer que sean excluidos, que sean abandonados, que sean discriminados o incluso que no formen parte de escuelas, de colegios por X o Y enfermedad. Un adolescente diabético probablemente no va a tener la misma dieta que pueda tener los demás muchachitos y eso puede hacer que se sientan diferentes, incómodos incluso o segregados. Otro aspecto, el embarazo durante la etapa de adolescencia. Padres adolescentes o con matrimonios precoces o forzados lamentablemente van a crear vulnerabilidad en cuanto a la salud mental. Los huérfanos y los adolescentes de minorías étnicas, los indígenas, los afroamericanos en Estados Unidos y otros tipos de minorías dentro de las escuelas y colegios. Van a ser cada vez más rechazados, devaluados, apartados, excluidos y estigmatizados. Y todo esto va a llevar a un mayor riesgo de enfermedad mental en esta etapa de la vida. Y es importante mencionar que una de cada 6 personas tiene entre 10 y 19 años. Es importante mencionar que los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en personas de 10 a 19 años.
De ahí la importancia de tomar en consideración los aspectos eh, descritos en las diapositivas anteriores. La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan durante esta etapa, ya sea por vergüenza, ya sea porque no hay acceso al sistema de salud mental, porque la familia rechaza estos diagnósticos. Y también es importante mencionar que la depresión es una de las principales causas mundiales de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes, y que el suicidio representa la tercera causa de muerte de jóvenes entre los 15 y 19 años. Se estima también para el 2016 que 62.000 adolescentes murieron por autolesiones. El 90% de los adolescentes viven en países pobres. Esto también es importante porque lamentablemente sabemos que países como Honduras no cuentan con un sistema de salud óptimo para proporcionarle a la población en general y a adolescente en particular un sistema de salud que se encargue de tratar este tipo de enfermedades. Entonces, las consecuencias de no abordar los trastornos mentales de los adolescentes se va a extender a la edad adulta, lo que va a afectar tanto la salud física como mental de esta población y limita las oportunidades de llevar una vida satisfactoria como adultos. Y aquí probablemente estos muchachos van a terminar formando parte de la estadística de los pacientes de los hospitales psiquiátricos con ingresos a hospitales psiquiátricos, con intentos suicidas, con automutilaciones, van a formar parte de la estadística de la población que consume drogas, que consume alcohol, que abandona sus estudios. Todo esto es importante recalcarlo porque es en esta etapa donde necesitamos tener un compromiso con este grupo susceptible y darle la psicoeducación, brindarle las redes de apoyo para que puedan salir adelante y llevar a final de cuentas una adolescencia sana y poder llevar este periodo de transición de la mejor manera para convertirse en adultos productivos, que con salud mental, que puedan convivir, que puedan trabajar y que puedan recrearse, tener un equilibrio con su ambiente, tener higiene mental también. Bueno, esto, el tema de adolescencia, pues ahora vamos a hablar de la menopausia y cada mujer es un mundo. Y hay retos de la adultez. ¿Cuáles serían los retos de la adultez? Bueno, ustedes porque están jóvenes todavía no se dan cuenta, pero un reto de la adultez es la evidencia del envejecimiento. Darse cuenta cuando se ve al espejo que ya hay arrugas en su cara, que ya el pelo pinta canas, que ya el abdomen se vuelve globoso, expensa de tejido adiposo y que las dietas, a pesar de llevarlas constantes, no siempre van a verse reflejadas en un descenso importante de peso. Entonces, esa es evidencia del envejecimiento, que el pelo se va escaseando y se muestran como calvicies ahí a esta edad en la que tengo yo, pues mucho más evidente. Hay una disminución de la masa muscular también. En la vida adulta se va a lograr tener un inventario de los logros obtenidos y de las metas alcanzadas. ¿Qué es lo que esperaba yo cuando estaba adolescente o en la edad de ustedes que podría alcanzar a la edad de 40, 50, 60 años? Entonces en la adultez se lleva un inventario si se lograron esos objetivos y esas metas o se cambian a lo largo del tiempo. Reevaluación del compromiso, compromiso con la religión, con sus creencias políticas, con sus creencias religiosas, una reevaluación del compromiso con su esposa, con su esposo, con su pareja, con los hijos, con su trabajo, con su profesión. Aprendizaje de un comportamiento activo y ético desde la autoridad o poder que le corresponde ejercer. También otro reto de la adultez es darse cuenta de la enfermedad y muerte de los progenitores, que es parte también del ciclo vital individual y de la familia.
y tener la capacidad, a pesar de ser adulto, la capacidad de jugar y también de tener placer. Estos son retos de la adultez que todos debemos de pasar, ustedes porque están todavía jóvenes, pero que a medida que vayan avanzando en esta vida, se pueden dar cuenta que van a ir evaluando y cumpliendo o superando estos retos de la adultez. Bien, ¿qué es la menopausia? Pues es el cese permanente por más de 12 meses de la menstruación y con ello van a haber síntomas como cuáles. Vamos a dividirlos en síntomas vegetativos, metabólicos y psíquicos. Vegetativos, los sofocos, la sudoración, las palpitaciones, las cefaleas, el vértigo, la presión precordial, los zumbidos de oídos y el riesgo de hipertensión arterial. Aspectos metabólicos, la osteoporosis, la ateromatosis, la atrofia cutánea, la atrofia urogenital, las artropatías, las mialgias y la obesidad. Y aspectos psíquicos importantes también, la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, la melancolía, el nerviosismo, el insomnio, la disminución de la libido, la alteración de la memoria y de la fatiga mental. Todos estos son síntomas de la menopausia que la mujer los va a vivir de una forma más o menos predominante. ¿Y a qué se debe el cambio emocional que vive la mujer durante la menopausia? A las variaciones de estrógenos y progesterona. De ahí que muchas veces se utilizan sustitutos hormonales para la mujer para mejorar estos estados de ánimos y mejorar, por ejemplo, la reabsorción de calcio por parte del organismo. Estos cambios emocionales también se dan debido a los síntomas físicos crónicos, la fatiga, la obesidad, la aparición de las estrías, la cefalea, etcétera. Los estereotipos de género, cómo puede vivir la mujer la menopausia. La menopausia puede representar como la liberación porque ya no hay riesgo de embarazo. Entonces la mujer puede tener una vida sexual más activa. La menopausia puede coincidir con el nido vacío, entonces probablemente la mujer tenga mayor oportunidad de salir con sus amigas sin tener la necesidad o obligación de cuidar a los hijos porque ya no están los hijos en casa, ya están grandes, ya son adolescentes o son adultos jóvenes. Entonces las mujeres pueden tener una mayor facilidad para poder tener mayor disposición para reuniones sociales, pero también la menopausia se puede vivir con mucho dolor, con mucho sufrimiento por estos síntomas físicos. También coincide con la pensión, la cesantía o la jubilación dentro de los trabajos. Muchas veces pues se puede dedicar durante esta etapa de la vida, durante la menopausia, a cuidar al esposo, a cuidar a los suegros, a cuidar a los padres. Entonces son estereotipos de género que se viven dentro de cada sociedad en particular. Y también el cambio emocional durante la menopausia se va a dar por el proceso general de envejecimiento que no todos estamos entrenados, capacitados o conscientes que cada día que pasa nos acercamos al envejecimiento. ¿Y cuáles son los trastornos afectivos que se pueden vivir durante la menopausia? Pues va a ser ansiedad, depresión, nerviosismo y va a estar asociado, por ejemplo, al miedo al envejecimiento, a los sentimientos de inutilidad y la baja autoestima provocada por ese declive hormonal, pero provocada también por efecto del ambiente, de la sociedad, de la propia familia. A veces los trastornos afectivos están relacionados con carencia afectiva, con sensibilidad, con enojo y hostilidad que muchas veces no es comprendida ni por la misma paciente ni por los familiares, por las dificultades sociales, profesionales y maritales que puede vivir esta mujer, por la sensibilidad e intolerancia de la sociedad, de la familia y la frustración incluso por los cambios afectivos, hormonales que la mujer está viviendo. Todo esto va a llevar a un mayor riesgo de trastornos afectivos dentro de la mujer. Por parte de la andropausia,
Pues la andropausia se va a presentar en muchos hombres cuando llegan a la edad comprendida entre los 50 a 55 años y puede ser percibida como una catástrofe o como un desastre casi apocalíptico. Pero en otras ocasiones, la cosa se desarrolla con poca trascendencia emocional y física. Va a depender de cada individuo en particular. Viviendo aquellas etapas de la vida, la adolescencia bien vivida, la juventud bien vivida, estilos de vida saludable para llevar al hombre y a la mujer vivir una andropausia o una menopausia mejor que si tenemos una vida desordenada desde la juventud. ¿Y cuáles son los síntomas que puede tener con la andropausia? Pues en este gráfico lo vemos. La pérdida de cabello o el cabello se vuelve más delgado, más frágil, irritabilidad, ataques de calor como en la mujer, dificultad para dormir, disfunción eréctil que muchas veces no va a ser referida por el hombre, falta de concentración también, pérdida de la memoria, fragilidad capilar, fragilidad de la piel, aumento de peso principalmente en el área abdominal y disminución del interés sexual. Cambios hormonales durante la andropausia. Pues va a haber una disminución de la testosterona, 1.5% por año a partir de los 35-40 años. Cambios físicos, va a haber una disminución de la función testicular y de la calidad del semen, va a haber cambios en la micción, va a haber ginecomastia, pérdida de la masa muscular y aumento de la grasa abdominal. Y dentro de la respuesta sexual van a haber orgasmos menos intensos, mayor periodo refractario, disminución de la libido sexual y dificultad para poder alcanzar un orgasmo. Y esto se va a llevar probablemente con mucho temor, con mucha vergüenza, y hay que explicarle a la población adulta que no esperen tener esa vitalidad, fortaleza, ese grado de erección al 100% que pudieron tener a los 20, 25, 30 años cuando tengan 50 o 60 años. Es parte de la psicoeducación que tenemos que brindarle a la población, que estas no son enfermedades en sí, que son etapas que todos vamos a vivir de acuerdo al tiempo que tengamos de vida. Entonces, eso es lo importante de transmitirle a la población que estas etapas son etapas normales de la vida y que hay que, para poder lograr tener una buena calidad de vida en la menopausia y andropausia, se necesitan estilos de vida saludable iniciados desde la adolescencia, desde la niñez y desde la vida joven, desde la juventud. Entonces aquí es importante la promoción de la salud mental, promocionar estilos de vida saludables desde la niñez, desde la adolescencia, para tener una mejor calidad de vida durante la andropausia y la menopausia. Fomentar la actividad física periódica, lo que menciona 30 minutos diarios de actividad física. Psicoeducación es importante también. Y el tamizaje y prevención de patologías crónicas a largo plazo, porque con la andropausia y la menopausia puede aparecer también la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, que cada vez lamentablemente es a edad más tempranas. Como conclusiones, vamos a decir que la adolescencia, menopausia y andropausia son etapas que representan cambios vitales en la vida, cada una acompañada de factores que influyen en la salud de las personas, representando también oportunidades para la intervención y prevención de enfermedades. Muy bien, jóvenes, este es el segundo tema para este día de higiene mental. Así que yo espero que estén guardando todas las precauciones que se necesita para estar saludables y esperemos que todo esto pase y que pronto nos podamos volver a ver, jóvenes. Pasen un buen día. Muchísimas gracias.